Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este quinto Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento del Congreso Cineco. Bien, en esta ocasión la ponencia va a versar sobre una transferencia de conocimiento, en este caso un artículo publicado recientemente. En primer lugar, me presento, soy Jorge Velázquez Saornil, soy doctor en fisioterapia, soy profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y actualmente responsable también del grupo de investigación denominado UPSALUD de la misma universidad, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bien, pues el estudio que les voy a relatar ha sido publicado recientemente y bueno, pues han colaborado miembros del grupo UPSALUD, como les he contado, pero también ha contado con la inestimable ayuda de investigadores del grupo NEUMUSC de la Universidad Católica de Ávila y también colaboradores de ciertos grupos de investigación de la Universidad de Salamanca. El estudio, bueno, pues nos habla de la eficacia clínica de ciertos abordajes de fisioterapia en la tendinopatía aquilea. En concreto, se abordaban las técnicas de punción seca frente a electrolisis percutánea en pacientes que han sido diagnosticados de una tendinopatía aquilea. Es un ensayo clínico aleatorizado llevado a cabo con un tamaño muestral de 60 pacientes que, bueno, pues en la rama de fisioterapia normalmente se suele hacer este tipo de ensayos clínicos y, bueno, pues es un tamaño muestral bastante elevado, puesto que dentro de nuestros estudios suele ser incluso un poco más limitado. Así que vamos a ir detallando cómo se ha llevado a cabo este ensayo clínico. En primer lugar, debemos hablar de la tendinopatía aquilea y bueno, tenemos que desarrollar un poco el paradigma que se ha venido utilizando antiguamente. Antes se diagnosticaban en función del estadio agudo crónico y se denominaba tendinitis a esas tendinopatías en estado agudo. Sin embargo, a las tendinopatías que estaban en un estadio crónico, pues se le denominaba tendinosis. Actualmente ese paradigma ha quedado totalmente descartado y actualmente se acepta la teoría continuum de Jill Cook, en el cual nos habla de diferentes estadios, pero siempre hablamos de esas tendinopatías. Bien, nuestro estudio se centra en un estadio de tendinopatía degenerativa. Este tipo de lesiones, la tendinopatía aquilea, es un dolor muy localizado justo en la inserción en el hueso calcáneo y bueno, pues cursa con inflamación y una limitación funcional severa. Incluso los pacientes llegan a reproducir una limitación de movimientos en el rango articular de la dorsiflexión de tobillo. Se considera que es el tendón más vulnerable del miembro inferior, puesto que está sometido a cargas bastante elevadas, incluso la transmisión de la fuerza a la hora de hacer ese despegue del pie en la fase de apoyo, ¿no? Durante la carrera o durante la marcha humana. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta que este tendón de Aquiles proviene en la parte superior de los gemelos junto con el sóleo y bueno, pues forma esa inserción en el tendón de Aquiles a través del calcáneo, ¿no? Siempre se ha considerado que este tipo de tendinopatías era única y exclusivamente de atletas, sobre todo en esa fase de la carrera, ¿no? Pues bien, en nuestro estudio se ha observado que el 65% de los pacientes no provenían del mundo deportivo, con lo cual, bueno, es un mito que se ha roto con nuestro estudio. Pero si observamos, el 83% de los corredores de medio fondo nos comentan que sufren o han sufrido anteriormente ciertos dolores en este tendón, con lo cual, bueno, pues es una lesión que tiene, es un tendón que tiene bastante afectación y bueno, normalmente es motivo de consulta de fisioterapia. A día de hoy no se sabe muy bien cómo tratar este tipo de dolores.
si de forma manual, haciendo una fisioterapia convencional o bien con un tratamiento invasivo. Bien, el tratamiento conservador hoy día también ha cambiado bastante y mediante el ejercicio terapéutico pues se llevan a cabo terapias combinadas junto con estiramientos y ejercicio excéntrico. El ejercicio excéntrico es que se lleva a cabo una elongación a través de la carga del propio paciente y bueno, pues lo que hace es una pequeña regeneración en la estructura del tendón. Pero bueno, a día de hoy nosotros los fisioterapeutas también utilizamos fisioterapia invasiva, que suele ser mediante la inserción de agujas o bien en el músculo o bien en el tendón para revertir esta situación. Bien, nosotros lo que hemos hecho es dos vertientes. Una, tratar el músculo, es decir, suponemos que hay una sobrecarga en el músculo que es el que está afectando al tendón y la otra es que la estructura del tendón está totalmente afectada y tiene que haber cambios. Entonces, nosotros hemos hecho dos intervenciones. Por un lado, en el músculo hemos hecho punción seca sobre los puntos gatillo de los músculos del gastrocnemio. Hacíamos una inserción de una aguja de punción seca de acero inoxidable de 0,25 por 60 y observábamos respuestas de espasmo local. Antiguamente se decía que había que llegar hasta las 20 respuestas de espasmo locales o hasta que desapareciesen estas, pero a día de hoy ha cambiado un poco el paradigma y se dice que con un máximo de 4, ¿vale? Aquí lo que queremos es hacer una inhibición de las interneuronas y se obtiene una reducción de las sustancias algogénicas para mejorar las molestias y así de esta forma reducir el dolor. Y por otro lado, la segunda vía es el tratamiento mediante electrolisis percutánea intratisular. Aquí lo que vamos a hacer es una inserción de una aguja directamente sobre el tendón de Aquiles y se hace a través de un estudio ecográfico con una sonda lineal y se introduce una aguja de 0,30 por 25. A través de esta se introduce una corriente galvánica y el protocolo que hemos utilizado han sido 350 microamperios durante 1 minuto y 20 segundos. Y así, de esta forma, se lleva a cabo una mecanotransducción, que es ciertos cambios a través de la matriz extracelular y del colágeno sobre el tendón. Entonces nosotros queríamos enfrentar estas dos técnicas, estos dos abordajes, punción seca frente a electrolisis percutánea. Bien, en un primer momento se lleva a cabo un reclutamiento de los pacientes con un diagnóstico de tendinopatía aquilea, bien insercional o bien en la porción media. Los pacientes venían diagnosticados de forma previa por un traumatólogo y llegamos a reclutar hasta 60 pacientes. En el paso 2 se hacen, bueno, pues dos grupos en los cuales se hace un tratamiento común. Este tratamiento común era la realización de ejercicios excéntricos y estiramientos para la musculatura de los gastrocnemios y del tendón de Aquiles. Y luego ya se dividen en dos grupos, en dos brazos. Uno que recibe punción seca, como he explicado anteriormente, se divide en 30 pacientes y se hace durante 4 semanas una sesión por semana. Y el segundo brazo sería el grupo de electrolisis, el cual también son esos 30 pacientes y también se lleva a cabo un tratamiento durante 4 semanas, una sesión por semana. Y posteriormente el último paso sería realizar las evaluaciones. De esta forma se llevan a cabo una valoración preintervención en la semana 1, en la semana 2, en la semana 3 y finalmente al mes de la realización de la intervención. Entonces, también este estudio hay que decir que cuenta con un cegamiento y es que está englobado dentro de un ensayo que se denomina simple ciego. En este caso, el evaluador es el que estaba cegado y bueno, pues sobre todo lo que queremos es, bueno, pues que sean unos resultados muy interpretables y bueno, gana en calidad. ¿Cómo lo hemos medido?
Bueno, pues nosotros para ello hemos utilizado la escala visual analógica, que lo que hace es medir el dolor subjetivo del paciente con una escala, una línea horizontal, donde 0 es el menor dolor posible y 10 el máximo dolor. Y bueno, aquí mide la intensidad de dolor. También hemos utilizado una medida que es sobre todo para medir la funcionalidad. En este caso se denomina la FAM, que es Foot and Ankle Ability Measure, que es la capacidad del pie y del tobillo, que está dividida en diferentes actividades y, bueno, pues deportes asociado también a la vida diaria, ¿no? Bueno, pues aquí también nos hablaba un poco de la subjetividad del paciente. También hemos usado la escala de calidad de vida, la VISA-A, que viene determinada, bueno, pues por un Instituto Victoriano del Deporte en Melbourne, Australia, y es un cuestionario específico para indicar la gravedad clínica de forma específica en la tendinopatía de Aquiles. También hemos usado la algometría, como ven, ese dispositivo, ¿no? El algómetro, que lo que hace es medir el umbral de dolor a la presión sobre el tendón y sobre el músculo. Aquí, lógicamente, cuanto más aumente la intensidad, pues mejor, puesto que el paciente tiene más capacidad de soportar esta presión, ¿no? Y por último, hemos usado la goniometría, hemos usado ese análisis en el rango de movimiento. Aquí lo que vemos es la capacidad de la flexión dorsal del tobillo en carga. Entonces, con todas estas escalas y mediciones, hemos llevado a cabo esa evidencia científica en nuestro estudio. Bien, hemos observado que hay una evolución del dolor, ¿no? Y es que la electrolisis lo que hace es que se ve que es superior desde la primera semana a la punción seca. Si observan en esta gráfica, aquí vemos cómo hay una medición preintervención, posintervención y luego ya a la primera semana se ve cómo el dolor subjetivo desciende en el grupo de electrolisis, con lo cual, bueno, pues se observa cómo el tratamiento en el tendón es mucho más eficaz desde la primera semana que no el grupo de punción seca y directamente sobre el músculo, ¿no? También en la segunda semana se observa cómo, bueno, pues la electrolisis altera fundamentalmente la trayectoria de la recuperación a partir de los 14 días. Y es que se observa como una especie de desbloqueo clínico. Aquí se observa cómo la electrolisis hace y provoca un aumento de ese dolor del umbral de presión sobre los pacientes, sobre ese tendón de Aquiles. También se observa cómo hay un incremento de la goniometría y de ese arco de la dorsiflexión en los pacientes que han tenido esas molestias en el tendón de Aquiles. Y también hay un aumento de la calidad de vida. Los pacientes refieren que a la segunda semana aumenta esa calidad, ¿no? Además, bueno, pues se observa cómo hay un dato clave, que es que el umbral de dolor a la presión, directamente a partir de la segunda semana, los pacientes que han sido tratados con la electrolisis percutánea han sido significativamente mayores frente a los grupos de punción seca. Y por último, también esa capacidad deportiva y ese retorno a la vida diaria, pues son fundamentales, como hay un aumento en esa escala VISA y en esa escala FAM. Si observamos un poco y hacemos una síntesis, vemos cómo los pacientes que han sido intervenidos o han sido sometidos a esa intervención con la electrolisis han mejorado mucho más frente a los pacientes que han sido tratados con esa punción seca. Así pues, en nuestro estudio se demuestra que la electrolisis es un tratamiento totalmente eficaz, invasivo, pero que los pacientes mejoran desde la primera semana hasta un plazo de tiempo de forma corto o medio. Aquí también les traigo el artículo donde está publicado
Y sin más, me despido y espero que les haya gustado. Un saludo, hasta luego.